Último tramo de la mañana en camino, con mucha alegría estamos recibiendo una vez más, aunque primera vez vía Zoom, para que le podamos escuchar a través del 98.7, pero también le podamos ver a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino al doctor, investigador, escritor Álvaro Díaz Berenguer. Buen día y bienvenido, Álvaro. Un gusto estar contigo, Alejandra. Yo le conté a los oyentes que iba a decir la razón por la cual hoy estás aquí en La Mañana en Camino. Algo ya te he adelantado a ti. Cuando sobre meses atrás, tanto los queridos amigos de Estuario, editores, como los queridos amigos de Brecha, de Ediciones Brecha, me anunciaron El Poder Médico, tu último libro, y manejando la posibilidad de que conversáramos aquí en la radio, bueno, en efecto, sí, sí, me lo agendé de inmediato, pero a veces, dice Maradona, se te escapa la tortuga y casi sin saber por qué se me fue el asunto del radar completamente, cometiendo una implícita doble injusticia. La primera es que me había comprometido y la segunda que es una injusticia porque los oyentes se quedaban sin el encuentro contigo. Hasta que vino el cumpleaños número 100 de tu mamá, Amanda Berenguer, y cuando lo recuerdo y leo un poema de ella se las ingenió para susurrarme, como buena madre que se preocupa por sus hijos y por no te olvides, no te olvides del libro de Álvaro. Y en efecto, me cayó como una epifanía. Yo dije, tengo que llamar a Álvaro. Y ahí te llamé y bueno, y estamos en esta charla, así que Las eh, madres no dejan de ser madres, ¿viste? ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Bueno, y la dulce Amanda entonces me dijo que no te dijera nada también. Has cometido una infidencia. Sí, sí. No, pues después se enoja. No, sé. No, no se va a enojar también. Bueno, y yo decía que es ideal a propósito Yo sé que de no creo que se enoje contigo porque te quería, así que tengo ese honor, tengo esa alegría de haber conocido a, a tus papás, a tu papá ya en esa dimensión del Alzheimer, ¿verdad? sí, Pero bueno, ya creo que alguna vez te conté los gestos de amor de tu mamá hacia tu papá. Me, me cuesta mucho hablar de eso porque me emociona mucho haber estado en esos momentos, así que sí. y créeme que no estoy hablando de las figuras José Pedro Díaz ni la figura Amanda Berenguer, sino el gesto de amor cotidiano, eso que me tocó vivir. Bueno, lo atesoro como una lindo regalo que me ha dado la vida, así que nada, nada, nada. Gracias a la vida. En todo caso, Álvaro, el poder médico sobre la vida y la muerte, ese viene a ser el subtítulo, con referencia al poder militar y religioso, ¿verdad? Un paréntesis en el subtítulo, y bueno, que alude, yo pensaba, ¿no? En realidad con Álvaro deberíamos hacer un seminario, un encuentro por cada capítulo, y aún así se me ocurre que quedaríamos cortos, y, y viene ideal para que lo conversemos, pero además viene subrayadamente oportuno en el marco de una emergencia sanitaria. Con lo que paso a preguntarte, ¿la emergencia sanitaria incidió en algo que escribieses este libro? No, este libro viene 7 años antes. Sí. Ya, yo tengo una serie de libros que Bueno, de hecho, empezó algunos de ellos justamente, oficiaron como excusa para nuestros encuentros. sí, empezó trabajando, ¿te acuerdas? Con mi padre en medicina y literatura, pero después siguió con una línea, siempre tratando de buscar la humanización de la medicina y hacer pensar a nosotros mismos, los médicos, y a la sociedad en su conjunto, sobre lo que significa el acto de curar, desde distintos ángulos, con una mirada crítica sobre la sociedad y crítica sobre nosotros, los médicos, porque viste que el análisis crítico no necesariamente es negativo, sino que es una forma de analizar en profundidad nuestro quehacer. Y pasamos por el narcisismo médico, la medicina y el sufrimiento, la medicina desalmada. Y cuando después de pasar por esa línea me di cuenta que en el trasfondo lo que yo nunca había analizado era el fenómeno del poder. Y descubrí
estudiando el poder, que tendría que haberlo analizado desde mucho tiempo antes. Pero me llevó como 7 años de dar vueltas en el tema para concluir en ese libro. Por eso viste que los capítulos son muy diversos, de Sí. cosas insólitas, porque se fue sumando, cada uno me traía otro distinto y a otro ámbito. Incluso yo creo que muchos de ellos son como puertas abiertas a seguir pensando, como siempre ocurre, en el terreno del pensamiento, viste que no hay nunca un punto final, siempre es una abertura permanente a nuevos campos. Y bueno, yo creo que esto es un lugar de abertura a distintas problemáticas, muchas de las cuales no tienen solución. Y bueno, lo que hacemos es analizarlos. Y analizar el poder desde un ángulo muy particular, que es la doble cara del poder. Porque uno siempre piensa en el poder del lado del poderoso, pero no se ve el poder del lado de la sumisión. Aquí hay... De hecho te referís, recuerdo un capítulo en particular, el poder se goza o se sufre, ¿no? El poder se goza o se sufre. Ya el poder se goza o se sufre, pero también el sometimiento se goza o se sufre. De los dos lados. Es interesante esta forma de lo que tú estás planteando, porque en los dos polos de una relación ¿Mm? entre seres humanos ocurre goce y sufrimiento. Eh, Baste considerar los extremos absolutos, como puede ser, por ejemplo, el sadismo o el masoquismo, para ir a los extremos más radicales de las cosas que le pueden pasar a los seres humanos en relación al poder y al sometimiento. Baste considerar la relación amorosa entre el varón y la mujer. Eh, hay, viste que es inabarcable la totalidad. El problema fue circunscribirlo, todos estos problemas, al ámbito médico. Y en el ámbito médico se ven en carne viva, porque no hay relación eh, más entrañable que entre el médico y su paciente, porque allí están en juego el temor, el miedo, el sufrimiento, el dolor, la muerte. La muerte está siempre solapada cuando alguien viene a consultarte y te dice, ¿qué tengo, doctor? En el fondo hay un miedo, y ese miedo allá cuando uno va a buscar en las entrañas se encuentra al miedo a la muerte. Y más que el miedo a la muerte, el miedo a dejar a los demás sin el sostén, o el miedo al abandono de los demás, el miedo a que los hijos queden sin su padre. En fin, es decir, en esta relación médico-paciente se juega muchísimo en relación al poder y a la sumisión. Y Porque el médico permitime, tiene el poder del saber lo que le puede pasar a la otra persona. Ese bueno, poder es brutal. te me adelantás, sos tan crack que me adelantás, porque justamente a todo eso, a todo lo que está atravesado en una, entre comillas, simple consulta médica, en realidad todo está bajo el paraguas de que hay alguien que tiene el conocimiento y hay alguien que no lo tiene. Pero incluso, mirá que todas estas cosas es amparado en la lectura de lo que vos provocaste, así que hacete cargo, ¿eh? Pero además, generando otra inmensísima paradoja. Vos, médico, sabés cosas que yo, paciente, no sé. Yo estoy preocupado por mi vida o la vida de mi hijo o de mi padre o de mi esposa, ¿no es cierto? La vida de mi entorno, porque la muerte anda dando vueltas siempre de algún modo u otro. Pero Sí, además la otra gran paradoja es que vos sabés cosas que yo no sé a propósito de algo que pasa en mi organismo, en mi cuerpo. sí. Es como, es muy fuerte viéndolo desde ese lugar. Usted sabe más de mí, de cómo anda mi intestino. ¿Se da cuenta, doctor? Y pasa otra cosa, que cuando un médico va a consultar a otro médico, también va exactamente en la misma posición. Este es un tema complicado. Eh,
A los médicos nos cuesta mucho consultar a otro médico porque es una forma de debilitar nuestro poder. Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, es muy difícil que los médicos vayamos a compartir una sala de espera con los pacientes, pacientes a los cuales nosotros podríamos estar atendiendo. Nos cuesta mucho. Nos cuesta porque nosotros tenemos construido un hálito, una aureola de poder que fácilmente se pierde cuando nos encontramos en otra situación. Hay un dibujito de Mafalda que a mí me encanta, de Quino, que muestra al papá de Quino con un médico en la playa, y después de un intercambio de palabras y que muestra al médico como subido en un pedestal, no sé cuántas cosas, el médico en determinado momento le dice, perdone, lo que pasa es que en traje de baño somos todos iguales. Es decir, hay un vestido invisible, que puede ser visible con la túnica blanca, ¿verdad? Puede ser visible con el estetoscopio colgado en el cuello, que puede ser visible en la medida que ya nos introducimos en un consultorio. Es decir, hay todo un hálito, una aureola, un simbolismo que rodea al médico, que va más allá de las palabras que pueda decir, es decir, el que vaya va esperanzado en encontrar una solución. Y te voy a decir algo, yo soy ateo, ¿sabes? Pero tengo mucho respeto por las creencias de todo tipo, pero voy a decir una cosa que tal vez a alguno le pueda herir, pero no va con ese ánimo, sino va con el ánimo de entender el fenómeno del poder y la sumisión. Hay gente que dice que Dios no existiría si no existiría la sumisión espontánea. Si uno no va esperanzado y necesitado de algo, la figura de Dios de repente no existiría. ¿A qué voy con esto? Esto es terrible lo que estoy diciendo porque de repente alguno puede decirse, no, ¿cómo va a decir que Dios no existe? No, yo no estoy diciendo que Dios no exista, yo estoy diciendo que la sumisión es un hecho innegable para otorgar poder a Dios. Lo mismo sucede con el poder médico. Si no existiera esa sumisión espontánea, esa necesidad de saber lo que me pasa, de saber mi destino, del temor a la muerte y demás, la existencia del médico no tendría esta aureola. Lo peor que después aparece la crítica, ¿verdad? Los médicos se creen dioses. Como correlato, ¿verdad? Pero en esos dichos populares se dice muchísimo. Se dice muchísimo. El dicho popular a veces es muy sabio. Eso que los médicos se creen dioses no es por casualidad, y los chistes que se refieren a eso tampoco. Tienen mucho valor para entender desde el punto de vista cultural el fenómeno de la medicina y sus pacientes. No sé si por acá te aclaro. Fíjame a todo esto que estás señalando, porque repito que hice casi como un juego el ejercicio de repasar capítulo a capítulo y ver que sobre cada uno de ellos podríamos hablar largo y tendido. Déjame, de todos modos, hacerte una pregunta específica. El poder médico sobre la vida y la muerte, esta pulseada siempre presente en nuestras vidas, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, pensemos conscientemente en eso o en no, y ni que hablar cuando vamos al médico, aún para comentar algo que teóricamente es inofensivo o baladí. Pero vos agregás además, con relación al poder militar y religioso, ¿cómo se meten? ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre justamente el poder de lo militar y lo religioso en esta lectura que haces, en este ensayo al que estamos haciendo referencia? Bueno, si uno piensa en el soldado, el coronel existe por el sometimiento del soldado. Si uno piensa en el cura, en el sacerdote existe por el sometimiento del fiel a esa religión. Si existe el médico, es porque existe el sometimiento de los pacientes
a ese individuo. Es decir, todos tienen la misma relación no, son todas distintas, pero tienen, desde el punto de vista del análisis, sometimiento-poder o poder-sometimientos, todas tienen cosas parecidas. Todos tienen una estructura piramidal. Cuando uno piensa en una cátedra de la Facultad de Medicina, tenés el grado 5, después tenés los grados 4, después los grados 3, después los grados 2, los asistentes, después los internos, después los estudiantes. Es decir, hay todo un degradé en cuanto a la palabra y el poder de esa palabra. Quien tiene la última palabra es el grado 5. En la estructura militar tenés el general, los coroneles, bueno, yo no sé todos los grados, pero tenés una estructura piramidal semejante hasta llegar al soldado raso. Cuando vas a la iglesia, te encontrás con lo mismo. Tenés el Papa, después los obispos, tampoco sé todos los grados, pero tenés otra estructura piramidal. Es decir, todas comparten la misma estructura en la edificación del poder. Y todos tienen, en relación a quienes son de alguna manera, sus súbditos, todos tienen la misma forma de relación, poder-sometimiento. Por eso es todo tan parecido. En esto hay también cosas que han variado a lo largo de la historia. Porque estas estructuras a lo largo de la historia fueron cambiando. Por ejemplo, en un tiempo, el rey tenía bajo su poder, encarnaba incluso lo religioso, encarnaba el poder militar, encarnaba todos los poderes, salvo el de curar, que quedaba un poquito al costado, pero centraba sobre sí todos los poderes. En el transcurso de la historia, todos estos poderes estructurados se van diferenciando, y tenés ya la justicia no le imparte el rey, tenés el poder judicial, ya tenés el poder legislativo, tenés el poder ejecutivo, después tenés los poderes de la iglesia, después tenés el poder de la medicina, después el poder militar. Es decir, que en las estructuras social, en la evolución de la estructura de la sociedad, se han ido abriendo estos poderes en distintas órbitas. No obstante ello, todas comparten cosas parecidas, porque todos tienen algo de rey. El médico, en última instancia, tiene cierta cosa de fuerza militar, y de generar obligación. También tiene cierto poder de generar determinadas creencias y determinadas normas morales. También tiene el poder de ser, de alguna manera, de ser justo. El poder de la justicia también está en el médico. A decir, ¿cómo va a ser eso? Pensemos, hay una sola cama en CTI y vos tenés a un asesino por un lado que acaba de matar a un juez o que acaba de herir a un juez, y al juez por otro lado, los dos de la misma edad. ¿Qué cama elegís? ¿A cuál de los dos elegís para esa única cama en CTI? ¿Quién hace la elección? ¿Y sobre qué base se hace? Sobre bases primero biológicas. Bueno, ¿quién tiene más prioridad desde el punto de vista biológico? ¿Verdad? Pero, ¿y luego? ¿No habrá una influencia en la elección desde el punto de vista moral? ¿A quién vas a elegir? Te digo esto para que se vea, sí, nosotros, claro, permanentemente, es decir, ¿a quién, para saber si alguien está loco cuando mató a una persona o no, a quién llama el perito? A un psiquiatra, a un médico, para que, bueno, ¿está en sus cabales o no está en sus cabales? Juzga. Es decir, todos estos poderes que se separaron también tienen cosas comunes en cada una de las estructuras. El poder militar tiene su propia justicia a veces. El poder militar tiene su propia forma de crear normas. Es decir, porque otra cosa interesante que tiene el poder es que muchas veces ejerce su poder a través de la
normas que emite. Esto es interesantísimo. El poder no solamente es sobre la base de la fuerza física. El poder se puede ejercer sobre la moral. En la medida que yo establezco normas morales de lo que está bien o lo que está mal. Yo establezco, ¿verdad? Por ejemplo, que determinadas conductas sexuales son o no son buenas o malas. La homosexualidad, por ejemplo, fue una enfermedad hasta no hace mucho. Bueno, de hecho, no lo elegimos por eso, pero hoy es el Día Internacional de la Diversidad Sexual y Pero ¿quién estableció esa norma eso, de que era una enfermedad? ¿Quién claro. dice que es una enfermedad? Para algunos es un pecado, para la religión. Para los médicos es una enfermedad. Y probablemente para lo militar sea algo que no puede formar parte de lo militar. Bueno, Es recordá que decir, hasta hace algunas décadas atrás estaba explícitamente prohibido. Después hubo una lucha a propósito de derechos que hizo que, recuerdo, porque por todo lo que ello implica, el ejército de los Estados Unidos admitiera personas gays para que integraran sus filas, ¿no? Y sobre eso también hubo avances y retrocesos. Te dejo entrar, pero te destrato un poquito más, o te dejo entrar, pero te mando con tareas que no necesariamente se asocian más a lo típicamente militar. Está muy claro, incluso vos lo señalás también en el libro, anda Foucault y sus referencias sobre el poder constantemente dando vueltas, ¿no? Porque el pero poder mirá, no estaba solo pensando, necesita de un arma que te está diciendo ahora, deme toda la plata, ¿no? yo estaba pensando ahora en otra cosa. Fíjate las imbricaciones, por ejemplo, en la relación hombre-mujer y en el poder del varón en relación a la sumisión de la mujer. Vos pensás en las tres estructuras, los religiosos, fundamentalmente en el ámbito de la Iglesia Católica. La mujer todavía no ha ingresado plenamente en la estructura de la Iglesia. En el poder militar, recién ahora, en las últimas décadas, se han incorporado mujeres. Y en la medicina sucedió algo parecido. Claro. La primera mujer en el Uruguay fue Paulina Luisi, en 1900, en la primera década del siglo, en la primera década del siglo XX. Pero a pesar de eso, no hasta hace 50 años, la mujer era dejada de lado en muchísimas de las cátedras de la Facultad de Medicina, sobre todo en aquellas cátedras quirúrgicas. Fue muy tardío el ingreso de la mujer. Y todo esto tiene que ver con un cambio en el relacionamiento de poder-sometimiento a través de normas morales. Ahora, sobre este punto, déjame hacerte dos preguntas, una un poco más general y una que se enclava en la baldosa esta del hoy, de la hora que nos toca pisar. También es cierto, mira, lo conversábamos recién con Carlos de Masi, quien estuvo antes que vos en nuestro programa, reflexionando acerca del 27 de junio del 73, ¿no? Así que hoy me saco dos gustazos de conversar con dos grandes, de Masi y Díaz Berenguer. Y, y hablábamos sobre la tecnología. También es cierto que un poco por la tecnología, un poco porque las personas cada vez recibimos más formación y el conocimiento, en buena medida, está bastante más a mano ahora que décadas atrás. Sobre esto creo que no hay discusión, ¿no es cierto? Eso hace que cuando vayamos al consultorio, habemos unos cuantos que vienen munidos de información que hasta hace un rato no tenían. ¿Verdad? De un presunto conocimiento acerca de cosas, nombre de remedios, nombre de drogas, posibles tratamientos, otro, distintas escuelas a propósito de diversas patologías. ¿Eso en qué medida les ha movido el piso un poco a ustedes en el habitual encuentro, en el habitual rol, en la habitual distancia o acercamiento? Y la otra sobre la cual quiero que reflexiones, por lo menos por hoy, y voy a saldar mis deudas contigo, seguramente invitándote a que te sumes a la mañana en camino más temprano que tarde, es, bueno, hace un año largo ya que Uruguay no, que la humanidad está en el marco de una pandemia atravesada permanentemente, constantemente con información científico-médica.
y por lo tanto los médicos, los científicos, están en nuestras vidas jugando un rol que ahora uno los conoce casi como el 10 de la selección. Bueno, la selección no juega con 10 hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que los médicos ya están ubicados en un lugar casi de protagonismo mediático. Bueno, ¿cómo estás viviendo también esa perspectiva? Mira, hubo un movimiento en los últimos también 40, 50 años de lo que se llama, entre comillas, el empoderamiento del paciente. O sea, dar lugar a la autonomía del paciente y cambiar el viejo modelo de paternalismo médico, en donde el paciente lo único que podía hacer era obedecer todo consejo del médico, a darle lugar al paciente en relación a la importancia de transmitirle la información al paciente, transmitirle las decisiones al paciente, que no sea el médico el que elija por sí y ante sí, sino que lo haga en función de lo que el paciente quiere, y a atender la información que trae el paciente. Con respecto a esto, hay distintas formas de verlo. Primero, a pesar de ello, de esta aparente simetría de relacionamiento más democrático, si querés, entre médico y paciente, sigue siendo asimétrica. No, no. Porque el médico sigue teniendo la experiencia que no tiene el paciente. Y a su vez, te voy a decir otra cosa que más desde el punto de vista psicoanalítico, es muy difícil que un paciente pueda saber lo que tiene. Puede leer, puede llegar al diagnóstico, puede traerte el diagnóstico de la enfermedad, pero de allí a realmente asumir lo que tiene, no puede, necesita de la palabra del médico. Por algo fue al médico, por algo no se trató él mismo, por algo no compró la medicación y se trató. Cuando eso sucede, que ocurre, por lo general, muchas veces hay falencias. No quiero decir que no lo pueda hacer. Digo, cosas sencillas, evidentemente, una cefalea, cosas por el estilo, pues. Pero muchas veces el paciente no puede realmente saber ni lo que tiene, ni cuál es el mejor tratamiento, a pesar de todo lo que lea. Sí, sí. Porque su propia, pero espera lo que te voy a decir, porque su propia situación de afección le impide que lo pueda hacer. Sus deseos de sanar hacen que vea su enfermedad con ojos torcidos. Yo tenía un profesor que era un clínico excepcional. Trabajaba en el Hospital Pasteur en la época que se podía fumar en las salas. Me acuerdo, yo era de los primeros años de relacionamiento con el hospital que sabía. Sin embargo, se enfermó de un cáncer de pulmón y él lo que creía era que tenía una tuberculosis. Es decir, es muy difícil realmente que el paciente pueda asumir realmente la enfermedad que tiene, porque hay una cantidad de fenómenos psicológicos que ocultan, tergiversan la realidad de lo que se está viviendo. Entonces, si bien es posible que los pacientes tengan la posibilidad de lograr información y traerte información importante, yo incluso hice diagnóstico en un paciente que tenía fiebre mediterránea, que andaba como loco buscando el diagnóstico, no lo pude encontrar por un lado. La hija, que era bibliotecaria, me trae a mí un artículo y me dice, no, mi papá no tendrá esto, cuando lo leo me quería morir. Era lo que tenía el paciente. Es decir, los médicos tenemos que tener la suficiente humildad para saber que los pacientes nos pueden aportar muchísimo más que simplemente su cuerpo y sus síntomas y sus signos. Y esto es muy importante, pero requiere también de una conciencia necesaria del médico para aceptar que el paciente puede saber y traernos muchas más cosas. Algunos pacientes
estoy recordando algunos en especial, son realmente capaces de una autoubicación real, pero hay otros tantos que no. Todo depende del paciente que tengamos delante. No te olvides de lo otro que te dejé planteado, pero sobre este punto está bien. Dijiste, son tales las ganas por curarse que, bueno, incluso el capo, el que sabía todo, ante el cáncer pensaba que era una tuberculosis, ¿no? Fíjate vos. Pero también están los otros, ¿no? Los que ven patologías donde no las hay, donde Exacto. encuentran dolores donde no los hay y donde encuentran a la muerte permanentemente y esta todavía está ocupada llevándose a otros lejos de ella o de él. Sobre eso hacemos un comentario también, pero pará, aguantame un segundo porque vamos a una brevísima pausa y seguimos conversando contigo. Estamos en el 98.7 a propósito del libro El Poder Médico de los queridísimos y admirados amigos, igual que Álvaro, de Editores, Estuario, y también de los queridísimos y admirados amigos de Ediciones Brecha. El Poder Médico sobre la vida y la muerte pone la mañana en camino Álvaro Díaz Berenguer. Último tramo de la mañana en camino, último tramo de la charla con Álvaro Díaz Berenguer. Para un poquito, Álvaro, porque también tengo algunos mensajes del público que nos ayudan a poner la mañana en camino. El humano no controla el poder controla al humano y es el único, se retroalimenta y evoluciona. El humano solo es la herramienta. Bueno, pero desde esta mirada, entonces, ¿el poder sería una entidad que vive por sí misma? Me lo pregunto junto con Omar, que es quien mandó el mensaje. Elizabeth, qué buen análisis sobre los roles, poder y sometimiento. Esto lo dice Elizabeth. 099-894-987. Sobre el tema anterior, Rosario pregunta, ¿el presidente se pronunció por los 48 años de la dictadura cívico-militar? Antes también nos había mandado un mensaje, qué buena entrevista con Carlos, se refiere a De Masi, 099 894 98, perdón, corrijo, hoy estamos usando otro WhatsApp, 092 00 5914, repito, 092 005914. Te dejé planteado, Álvaro querido, estamos conversando con Álvaro Díaz Berenguer, el médico, autor del libro El Poder Médico. Bueno, justamente, ¿y qué pasa con esos otros, no? Me dejaste planteado qué pasa con las pacientes que van pensando que leyeron un determinado artículo y ¡pa! Eso es lo que tengo yo. Eso lo que nos pasa es que casi todas las enfermedades tienen muchos de los síntomas de la gente normal. Entonces, si uno está preocupado por algo y cree tener algo, va a encontrar siempre síntomas, y es enorme la cantidad de pacientes que consultan hoy, como tú decís. La más clásica, por ejemplo, me duele la cabeza, tengo un tumor en la cabeza. Esa es la más clásica de todas. Ahora, lo peor es la imposición, porque entonces te dicen, pídame una tomografía computada. Entonces, frente a una cefalea tensional habitual que ha tenido durante toda su vida, quiere descartar un tumor y ¿qué haces? ¿Le pedís la tomografía sabiendo que lo vas a irradiar sin que tenga ningún sentido? Ahora, cuando vos estás del otro lado y pensás, pero si por esas casualidades que no tienen nada que ver con sus cefaleas, tuviera realmente algo, un tumor, yo termino en un juzgado y termino preso. Entonces aparece lo que se llama la medicina a la defensiva. Pero además vos tampoco alegremente podés mandar estudios y exámenes porque estos cuestan dinero y seguramente trabajás en una institución que tiene una lógica médica, pero también tiene una lógica empresarial, comercial, financiera, Exacto. que te dice, macho, Álvaro, no me mandes exámenes caros cuando es obvio que no aplican. Y sobre todo todo el país, porque el país en última instancia gasta muchísimo. Y esto es lo que pasa con la medicina a la defensiva. La medicina a la defensiva genera un montón de inconvenientes para los pacientes por mandarle más cosas de las que se debe, y también un montón de gastos innecesarios en el sistema de salud porque se piden muchos más exámenes de los que en realidad se tendrían que pedir. Esta es la realidad de hoy. Bueno, levantás el centro y el petizo entra a cabecear. Y esto ocurre por el paciente, digamos, atormentado por sus propios temores, o también puede que en parte ocurra
porque mucha gente, muchos colegas tuyos ganan genuinamente dinero si llevan a la práctica el mayor número de exámenes, análisis, etcétera. Mira, ahí hay un tema muy delicado que es la forma de remuneración del médico. Cuando al médico se le paga por sueldo fijo, gran parte de los actos y las cosas disminuyen. Cuando al médico se le paga por acto médico, por lo general los actos aumentan. Con ello, los gastos inherentes a todo lo que significa cada acto. Por eso en el mundo, esto está muy bien estudiado, se tiende a que la remuneración de los médicos sea en parte con un salario fijo y en parte con un salario por acto. Porque también ocurre cuando pagás solamente un salario fijo, disminuyen muchas de las cosas que en realidad tendrían que hacer los médicos. Claro. Esto es un fenómeno estudiado en el mundo, no es en el Uruguay, es una cosa que sucede, y es un fenómeno, no es estrictamente inmoral, porque es hasta inconsciente. Podríamos entrar en eso, pero, por ejemplo, vos tenés que ver en determinado número de horas, determinado número de pacientes. Ahora, te van a pagar una determinada cantidad de plata, pero te van a meter allí la mayor cantidad de pacientes que puedan. Entonces nosotros hoy, por ejemplo, estamos viendo un paciente cada 10 minutos. Es imposible que haya un acto médico-paciente adecuado y humano en 10 minutos, es imposible. Entiendo. Y eso forma parte de la remuneración. Entonces cuando a vos te pagan por acto, vos podés dedicar mucho más tiempo, podés ver mucho mejor, podés hacer mucha mejor medicina. Todo esto tiene montones de vueltas que se dedican los especialistas estrictamente en administración de salud. Tengo un amigo que se llama Oscar Llaneo, a propósito, que te manda saludos, que es administrador de salud. Bueno, estábamos en otro tema que me dijiste, que es la ciencia en la pandemia. Hablando de poder, el amigo ya manda saludos para, andás a ver si a vos cuando te toque un examen te lo hacemos o no. ¿Viste? Son mal pensados. Decirle al amigo que como soy petizo, los exámenes míos son más cortitos. Bueno, escuchá, la ciencia, me preguntaste por la ciencia y la pandemia. Claro, nos queda en el final y como era lógico prever, nos queda poco tiempo, así que te pido una síntesis a cuenta de, más temprano que tarde, insisto, volver a encontrarnos. Mirá, muy corta te la digo. La ciencia se transformó en la nueva diosa. Dios cayó, porque cada vez son menos los creyentes, pero cada vez son más los que creen en la totipotencialidad de la ciencia, incluso en poder evitar la muerte en muchísimas circunstancias cuando en realidad no podemos. Seguimos siendo mortales a pesar de la ciencia. Ese es el primer punto. Sí. Segundo punto, el médico dejó de tener su aureola, o la perdió en gran parte, y fue visto como un ser humano sobre la tierra del cual desconfiar. Después, si querés, entramos en cada uno de estos aspectos, pero en la relación médico-paciente se instaló una desconfianza mutua, que es un hecho innegable, aunque los médicos siguen manteniendo su prestigio en la sociedad. De todas maneras hay cierto grado de confianza cuando uno va a ver un médico nuevo, porque además casi siempre son nuevos, por la calecita de especialistas, pasás de uno para otro, en fin. Bueno. Claro. Con la pandemia, ¿qué sucedió? Con la pandemia sucedió que se redescubrió el héroe que se había perdido. Ese héroe que, viste que salía en varios países del mundo, salían a aplaudir a las 9 de la noche a la gente que estaba dedicada a la salud. Ahora, los médicos se han dedicado a la salud con sacrificio desde hace muchísimo. Lo que hizo la pandemia fue tener conciencia de la existencia de un montón de gente muy sacrificada, entre los cuales enfermería se lleva, creo, la mayor importancia en esto, más que el médico. Y era una gente desconocida, era una gente que eran, de alguna manera,
gente a las que uno le pagaba para que nos atendiera como una obligación, pero se redescubrió, porque antes era así, se redescubrió el sacrificio del atender, porque el atender significa sacrificio, el atender médico. ¿Por qué? Porque atender bien significa empatía, significa que vos te lleves los pacientes a tu casa, que a veces no puedas dormir pensando que te equivocaste, que la medicina sea dura en el sentido que te tenés que levantar a cualquier hora, que tenés dificultades para dormir, que tenés necesidad de a veces una consulta psicológica porque estás muy angustiado, porque estás con sobrecarga de trabajo. Todo eso es una realidad existente en la medicina, más allá de la pandemia. Con la pandemia se agudizó y se hizo consciente esto que era un fenómeno que existía antes de la pandemia. Claro. Y así que se reconsideró la figura del médico como la figura del científico. Se reconsideró la necesidad de que el Uruguay tenga científicos en nuestro país capaces de hacer vacunas. Tenemos todo para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Recursos económicos. Tenemos los mejores científicos, muchos de los mejores científicos en el resto del mundo, porque no sabemos cómo mantenerlos en el país. No sabemos cómo generar que las estructuras ya existentes se dediquen realmente a volcar su sapiencia a nuestra sociedad. Apareció el GACH y todo el mundo ahora aplaude al GACH, pero el GACH es un granito de arena en una playa. Se necesita realmente invertir en ciencia y tecnología, en el desarrollo. Tenemos una capacidad brutal, podríamos hacer las vacunas nosotros. No tendríamos que estar dependiendo de los demás. La soberanía pasa más por el conocimiento científico hoy y por el desarrollo de la tecnología que por vigilar las fronteras. No tiene sentido estar vigilando la frontera, que no te roben o que no te contrabandeen. Lo que tiene sentido es generar que nosotros produzcamos alta tecnología en el terreno médico ni que hablar, pero en todo tipo de terreno. Y tenemos una población con un nivel cultural. ¿Se entrecortó ahí? A ver. Bien. Hagamos esto, aprovechemos, le pido a Nacho, aprovechemos el final. A ver, acá volvió Álvaro. Me decías en el final se entrecortó la comunicación. Es el frío que nos congela, perdona. El último anunciado y ya de paso que nos sirva como amable despedida, Álvaro. Se entrecortó en el final. No, lo que digo es que la soberanía se basa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que la medicina se basa en aplicar eso sobre bases humanas que requieren del conocimiento de materias humanísticas. Ahora estamos tratando de impulsar en la Facultad de Medicina, ya desde varios años, el desarrollo de una estructura sólida dedicada a las humanidades médicas como complemento de la formación, que ya existía, pero que ahora la vamos a ver si la podemos fortalecer. Bueno, te aseguro que me quedan, mira, el libro tiene más de 50 capítulos, de 50 temas, de 50 posibilidades para seguir convocándote para que nos ayudes a poner la mañana en camino. Pero en todo caso, déjame anunciarle una vez más al público que obviamente está en el circuito librero, es de Estuario Editores y Ediciones Brecha, es de Álvaro Díaz Berenguer, El poder médico sobre la vida y la muerte, con referencia, a modo de subtítulo, al poder militar y religioso, y ha servido como formidable excusa, querido Álvaro, para que nos ayudaras a poner la mañana en camino. Que tengas un buen día, un buen arranque de semana. Muchas gracias, Alejandro. Vos sabés que es un placer para mí compartir esto. Y bueno, saludos a la audiencia. Yo estoy a las órdenes. Y nosotros también, créeme. Bueno. Muy linda esa pared verde. Ahora veo que cambió un poquito la luz, porque la veía hoy un poquito más clara esa pared, más iluminada. ¿Puede ser que haya cambiado un poquito la luz? ¿La pared de atrás? Sí, está verde, ¿puede ser? Ahí está. Y ahora apareció un mundo de libros que estaba sugerido. Allá arriba están las carabelas hechas por mi abuelo. Las carabelas de Colón. Mirá.
El Una padre de... botella, el padre de mi padre, al lado la cabeza de Beethoven, al lado una botella con un barco adentro, al lado el estuche y la filmadora de mi padre. Va a salir un documental de Aldo Garay sobre mi padre filmador. Y bueno, abajo tenés de todo un poco. Libros por doquier. Gracias, muchas gracias de verdad. Gracias a ti.